La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la radio, cogemos el hilo del relato, hilo que a veces no resulta fácil de coger, como aquellas viejas de pueblo cuando se las perdía el hilo con el que hacían calceta o la lana y había que andar buscándolo por un sitio y por otro, porque evidentemente las semanas cargadas de acontecimientos, de emociones, de impactos o de estímulos, como dicen los hombres de ciencia, nos bombardean la mente, y tanto de los que han seguido el hilo de nuestros relatos desde el otro lado del receptor, en su coche, en su casa, o quién sabe dónde, como del lado de los que estamos aquí, quizá con mayor comodidad en el silencio del estudio, pues no resulta nada difícil que los hilos puedan perderse o cueste un cierto trabajo encontrarles de nuevo. Sin embargo, en esa gimnasia tremenda de memoria que el hombre debe hacer si vive inmerso en la cultura de la palabra, que es absoluta y radicalmente distinta a la cultura de la lectura, a la cultura de la letra impresa. Yo creo que algún día alguien tendrá que hacer un estudio, tendrá que meter el bisturí con valentía en ese tremendo Rubicón que se establece cuando el hombre deja de ser una criatura ágrafa, es decir, sin escritura, para transformarse en una criatura de libro. Y en esas entidades parciales del bendito analfabetismo, y he dicho bendito, que en algunas circunstancias tiene mucho de loable. Si el bombardeo de la cultura escrita es tan tremendamente atroz, deformante y como un aluvión de distracciones que viene de todas partes, es posible que aquellos hombres que no podían retener en la memoria más que un número determinado de conceptos, tuvieran por lo menos una vida más cómoda y más lineal de la que el bombardeado ciudadano de la civilización tecnológica tiene en la actualidad. Así que nosotros a nuestra cultura de la palabra, aquello del hablar y el escuchar, que al menos tiene la ventaja de que no hay que hacer un ejercicio de transformación en ideas de las letras impresas en los libros, lo cual evidentemente también representa siempre una fatiga. Estábamos en África, en nuestra tienda de campaña, y a tenor de una serie de circunstancias que fueron transcurriendo en aquel negro habitáculo, a los temores de la noche iban dando paso las esperanzas del amanecer. Iban dando paso las esperanzas del amanecer, porque aquel león asesino, man-eater, devorador de hombres, que teóricamente estaba agazapado en el exterior de la tienda, que llevaba allí ya más de 10 horas, estaba siendo de alguna manera detectado como criatura que se había ido ya a otro sitio por un viejo leopardo macho que venía dejando oír su rugido de serrucho por la sabana africana. Con el amanecer se iban llenando con los cantos de los pájaros, con la música infinita de los insectos de África, con toda esa catarata fantástica de sonidos de la naturaleza, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación y de paz a un primate encerrado en una tienda de campaña. Y digo un primate porque todos los primates, excepto una especie sudamericana,
somos esencialmente diurnos. Para nosotros, la noche en el medio natural, la noche sin luz artificial, la noche sin señales ni defensas, representa siempre una pesadilla. La luz viene a ser la salvación, la recuperación de las capacidades que al primate le han permitido sobrevivir. Y antes de que el leopardo nos acabe de decir que el león se ha marchado, antes de que hoy acabe ya la aventura de la tienda de campaña y salgamos al exterior y nos encontremos con el beso de la mañana y nos encontremos con el reír de la energía que viene del astro sol y nos encontremos con la supervivencia y lo que fueron temores y horripilación y sudores fríos se transformen en alegría vital, indescriptible. Antes me gustaría a mí justificar un poco lo que han sido nuestras meditaciones del miedo, las meditaciones de la tienda de campaña, y lo que van a ser otras meditaciones que, sin irnos ya bajo la luz o bajo las estrellas de la noche de las sabanas y de las estepas de África, van a constituir ese hilo que acabamos de reencontrar de nuestros relatos africanos. Me dice un radioescucha en una carta, un radioescucha que sigue nuestras emisiones con regularidad, que nos hace ese honor, que estas fantásticas extrapolaciones de la conducta animal a la conducta humana, amigo doctor, no encerrarán un peligro. No vamos a caer nosotros en la trampa de pensar que una serie de pulsiones, no digo instintos ni reflexiones, animales, que aún perviven de alguna manera en el comportamiento global del hombre, vayan a tratar de llevarnos a buscar unas soluciones que no sean las adecuadas en un animal cultural, pensante, que todo lo basa en la cultura, que prácticamente no actúa según los instintos, sino según unas pautas que adquiere a través de esas lecturas y de esos aprendizajes ahora, antaño, a través del mensaje cultural oral, de la palabra, y mucho antes quizá de unos balbuceos de palabra que han constituido el acervo cultural del hombre. Tiene toda la razón, mi amigo, el que nos hace, si no crítica, sí estas observaciones, y me lleva, antes de contestarle a sus observaciones, a exponer algo que está en el clima, en el ambiente de los medios intelectuales de nuestro planeta, de nuestro mundo. Una pugna, unas veces abierta, otras potencial, enmascarada, entre los partidarios de que en el hombre hay muchos comportamientos congénitos, innatos, heredados, que nos encontramos al venir a este mundo exactamente igual que el color de los ojos, el color del pelo, la talla, la morfología de las huellas dactilares, esas que nos toman la policía para ver si somos uno o somos otro, y los partidarios de que no, de que en el hombre prácticamente no hay nada innato, no hay nada congénito, todo es cultural, todo es aprendido. Dicen los partidarios de una y de otra teoría que no pueden encontrar un pacto, no pueden encontrar una tierra de nadie. Les resulta muy difícil buscar un planteamiento que en el hombre permita la existencia de unos comportamientos innatos, de unas pulsiones hereditarias matizadas o de alguna manera dulcificadas por comportamientos culturales. Los más radicales de estas dos teorías se aferran cada uno de ellos a sus ideas. Para los que piensan que lo que el hombre tiene de malo y también de bueno, la agresividad, la territorialidad, el altruismo, es perfectamente genético e innato, como pueda ser el color del cabello o la estatura, y para los que piensan que todo lo que el hombre tiene de bueno y de malo es consecuencia de una serie de frustraciones que ha tenido en la infancia, de una buena o mala educación, de la suerte o la desgracia de haber nacido en el seno de una cultura agresiva o de una cultura pacífica, los radicales de estas dos teorías
pueden constituir, no sé si hoy, pero quizá mañana, los más rigurosos y tremendos campos de combate en el futuro del hombre. Porque cada día estoy más convencido, amigos míos, y se lo digo desde mi infinita modestia, que se arropa o que se ampara o que se encarama, si ustedes quieren, en un micrófono de Radio Nacional. Desde la infinita modestia que no tiene otro acicate para tener la audacia de ser transmitida que el haber viajado durante decenas de años por los países donde se dan no solamente los animales cuyos comportamientos hemos tenido la obligación de estudiar para reflejarles en nuestras películas, sino también los hombres primitivos que de alguna manera son el objetivo de antropólogos de la conducta para ver lo que de verdad puede haber en las teorías de unos o de otros. Nos va usted a contar, doctor, que nosotros nos comportamos como simples lobos, como sus lobos sociales, jerarquizados, territoriales, agresivos unas veces, altruistas otros. Va usted a negar la importancia que tiene la educación, la importancia que tiene la cultura. A mí me gustaría, de verdad, buscar una fórmula intermedia que de alguna manera es la que va a regir como filosofía el futuro de nuestros relatos africanos, en los cuales va a haber mucho de etología, de estudio de la conducta, no solamente de los animales, sino también del hombre. A mí me gustaría mucho que ningún crítico u observador, simplemente conversador nuestro, nos pudiera hablar de extrapolaciones de conducta. A mí me gustaría mucho, y creo que es el leitmotiv de nuestras intervenciones en la radio, el pensar que creemos que la conducta no tiene fronteras. No hay una extrapolación de la conducta del perro a la conducta del chimpancé o de la conducta del chimpancé a la conducta del hombre. Hay un estudio genérico de la conducta que tiene diferencias de grados en su complicación, en su estructura e incluso en su estrategia en todos los animales y que podría separarse en los grandes grupos de los invertebrados y de los vertebrados, si quieren, de los restantes mamíferos y de los primates. Y si vamos ya hasta el final, de los primates, de todos los primates y del hombre por otro lado. Y el hecho de que no queramos ser radicales, solo conducta hereditaria, genética, el hombre mata, el hombre agrede, el hombre hace la guerra, la ha hecho siempre, no podrá dejar nunca de hacerla, porque lleva en sus genes una agresividad que no puede controlar. Ni radicalmente el hombre mata, hace la guerra, es violento, es violador, es competitivo, porque la cultura en la que el hombre vive, sumido desde el principio de la cultura humana, es una cultura de la violencia, de la agresión, de la competencia. Pienso que nos gustaría buscar una fórmula intermedia. Pienso que no tendremos más remedio que reconocer todos, tarde o temprano, que lo genético, de alguna manera, influye en lo cultural. Que lo genético, con una cultura profunda, bien instaurada, científica, dirigida por científicos, puede ser muy controlado, muy controlado. Tiene un hombre que ser tremendamente agresivo en el sentido genético de la palabra para que, sometido a unos procesos culturales profundos y adecuados, no pueda de alguna manera conducírsele por el camino de la benevolencia, del cooperativismo, del altruismo. Puede un hombre ser absoluta y totalmente benéfico, altruista, como para que, sometido al seno de una cultura de agresión, por ejemplo, esos pueblos que han predicado la guerra, piensa la guerra internacional o la guerra social, la guerra de clases, pueda librarse muchas veces de esos imperativos culturales. Hay algo que constituye la médula del comportamiento humano y que yo no sé si seré capaz de explicar ahora, antes de salir de nuestra tienda de campaña, para irnos a vivir otras aventuras. ¿Por qué tratar de explicar estas cosas abstrusas? Amigo Félix, me podría decir el muchacho que lo que más le gusta son las aventuras, ver lo que pasa cuando salga de la tienda, si el león se ha ido o no, si le vamos a matar, si el león se ha comido a mi amigo el fotógrafo. ¿No sería más bonito dejarnos de estos líos y seguir en el divertimento de tus aventuras de ficción o de relato objetivo de los hechos? Yo pienso que también debe haber de todo un poco. Y si nosotros tratáramos de intuir, ya que yo creo que ni siquiera los grandes científicos se nos han explicado a la perfección, esta tremenda encrucijada del comportamiento humano,
quizá encontráramos un bálsamo y quizá encontráramos una disciplina que nos ayudara a ser más perfectos y a encajar, como esos buenos boxeadores, fajadores, los impactos que constantemente recibimos, esos ganchos, esos directos, esos crochet de nuestros congéneres dentro de la sociedad en la que vivimos. Hay un autor francés que en un libro que tuvo mucho éxito y que me parece que se titulaba El caballo y la locomotora o algo así, decía que el hombre no podrá ser nunca feliz y que estará sometido no solamente a problemas psíquicos, a problemas de comportamiento, sino también a problemas físicos derivados de esos traumas de comportamiento, porque es la única criatura viviente que tiene 3 cerebros, 3 estratos mentales, 3 zonas de tejidos que producen en él pulsiones de conducta. Tiene, decía este autor, el cerebro de un lagarto, el cerebro de un reptil. Tiene el cerebro de un caballo, de ahí la aparición de la palabra caballo en el título, y tiene el cerebro de un hombre. Hay muchas cosas, efectivamente, que si no la palabra cerebro es la ajustada para hablar de esto, ya que el cerebro tiene distintos elementos y componentes anatómicos, hay muchas funciones de nuestra existencia, como las funciones de la digestión, las funciones del sueño, las funciones de los latidos del corazón, las funciones de la presión arterial, las funciones más básicas de la sexualidad, la erección, etcétera, etcétera, están determinadas por elementos viejos básicos que ya poseían los reptiles dentro de la historia de la evolución de la vida. Animales dotados de cerebros prácticamente planos, animales de mínimas estructuras neurológicas, animales que no obstante sabían lo que tenían que comer, cómo lo tenían que comer, sabían buscar su partener, sabían cómo tenían que copular para tener descendencia y podían regir perfectamente su tensión arterial, la emisión de jugos gástricos para hacer la digestión, etcétera, etcétera. Este cerebro, este estrato mental, este estrato neural, podríamos decir, o neurológico, con más exactitud, que es el que se encarga de las funciones vegetativas, corresponde a lo que se ha llamado en fisiología humana el sistema neurovegetativo. Pero, amigo mío, por encima de este neurovegetativo básico, elemental, reptiliano, de esos animales que prácticamente carecen de posibilidades de incrementar su experiencia a través de los datos aportados y atesorados en la memoria, tenemos esa otra mentalidad de caballo, que la mentalidad de caballo sí que es capaz de hacerse amigo del dueño que le da terroncitos de azúcar, sí que es capaz de sentir una camaradería profunda con aquel otro caballo que le toca siempre en la formación, con aquel otro pobre caballejo cuando estos caballos tiraban de aquellos carros ya maltratados. Es decir, hay ya alguna capacidad de sentimientos, alguna capacidad de afectos, algunos matices felicitarios o dramáticos en la conducta de ese caballo, cuyo cerebro también tenemos nosotros. Y viene después ya el estrato superior, el córtex, las últimas aportaciones de la evolución a la mente del hombre, la que a mí me están permitiendo ahora hacer abstracciones, comparaciones, transpolaciones que no le gustan a mi amigo para contarles cosas desde el micrófono de la Radio Nacional de España. Y el argumento básico de aquel autor, cuyo tema no era nada optimista, es que, por desgracia, dentro de nosotros, el lagarto, el caballo y el hombre no se entienden. No han encontrado a un director de orquesta, como von Karajan, por ejemplo, que con una batuta magistral haga que los instrumentos de la orquesta reptiliana, de la équida y de la humana toquen una sinfonía sin que no desafine algún flautista por un rincón o no estropee en la melodía un instrumento de cuerda situado allá en lo alto de la escala de los que hacen música. Hay personas que tienen grandes problemas en su sistema neurovegetativo, en la mentalidad reptiliana. Hay personas que padecen úlceras de estómago, hay personas que padecen problemas circulatorios, hipertensiones, infartos de miocardio. Dios nos libre, toca madera, diría un amigo mío que tiene también mucho trabajo. Hay personas
que padecen trastornos profundos sexuales, faltas de erección, imposibilidades para resultar feliz y afectuoso con determinadas damas, y que no saben que esto, hoy día lo sabe la ciencia, no está producido porque tengan un problema dentro de ese sistema neurovegetativo reptiliano y por consiguiente básico, feliz, perteneciente al periodo secundario de la evolución de los vertebrados, sino porque el cerebro superior, el de caballo, que es el de los afectos, o el de hombre, que es el de la reflexión y el raciocinio, de alguna manera incide, se comunica, como los músicos que están dando el falsete, que no aciertan a encontrar la armonía y estropean el final de toda la sinfonía del comportamiento de ese buen señor, que tiene úlcera de estómago porque resulta que su mujer le es infiel, que tiene infarto de miocardio porque en la oficina en la que trabaja tiene un subalterno que le está haciendo la vida a cuadros, ya que en un momento determinado le hubiera gustado dar un puñetazo y no ha podido hacerlo, y la adrenalina que todas las mañanas invade sus tejidos le está llevando a este pobre hombre en su sistema de conducta, de comportamiento, si quieren vegetativo, reptiliano, a la catástrofe, porque el comportamiento superior, el humano, el de la reflexión, tiene una falla, y esa falla repercute sobre esa otra escala más baja de los problemas del fisiologismo humano. Amigo mío, me dice ahora mi querido interlocutor, el de la observación, esto se complica gravemente. Esto nos lleva a la conclusión, si realmente lo que ese autor francés escribía y lo que usted ahora nos cuenta es verdad, de que es un poco más complicada la cosa de la que habíamos pensado. ¿Qué duda cabe de que la cosa es mucho más complicada de lo que habíamos pensado? Tanto es así que yo, si usted, mi querido amigo, y Dios no lo quiera, pues tiene algún problema sexual, digestivo, cardíaco, verá como el médico que lo atienda, que a lo mejor no es un médico divulgador, hijo pródigo de la medicina como yo, que me metió en otros berenjenales, sino un médico correcto, un médico clásico, le preguntará a usted en la anamnesis, en ese historial que los médicos le pedimos al enfermo, como en esa especie de confesonario en el que ponemos la primera piedra del edificio de un posterior diagnóstico, si tiene problemas en su oficina, o si tiene problemas de comportamiento, si tiene problemas sociales, si trabaja mucho, si tiene muchas tensiones anímicas, porque de ahí, aunque parezca increíble, y no de la circulación en la mucosa gástrica o en el centro de la columna de la médula espinal, donde radican los centros de la erección, es donde se encuentran sus problemas. No hay abajo, en el sistema nervioso reptiliano, sino mucho más arriba, en el sistema nervioso cuasi angélico, humano, de ser capaz de relacionarse con los demás. Aquí podríamos encontrar el fulcro de esa terrible balanza en uno de cuyos brazos están los geneticistas a ultranza, los que dicen que todo es básicamente genético, almibarado con salsas más o menos culturales, pero que eso es solomillo, o eso es pierna, o eso es falda, caiga quien caiga por muchas salsas culturales que se lo ponga, y aquellos otros que dicen que no, que todo es la salsa, y que las salsas pueden convertir la merluza en mero. Aquí ya estos buenos señores tendrían que pensar mucho y darse la mano. Si lo del comportamiento de la oficina, si lo del comportamiento del nightclub con esa señorita tan mona, si lo del comportamiento incluso de la investigación detrás del microscopio en colaboración con un amigo, puede crear problemas en lo de abajo, en lo de la presión arterial, en lo de las digestiones, en lo de las erecciones, es que deben de andar muy ligados en el hombre los comportamientos superiores de relaciones sociales, incluso de creación poética, y los comportamientos más primarios, más modestos, más humildes, como los de hacer pipí o defecar. Esto creo que es plantearse con seriedad la conducta del hombre. Y por este camino de plantearse con seriedad la conducta del hombre, es como creo yo que podríamos encontrar alguna luz nosotros, dentro de nuestra total y absoluta condición de profanos a todas las especialidades, de olvidados ya desde hace muchos años de la medicina,
sin haber penetrado aún en el campo de la antropología, aficionados al campo de la etología, zoólogos por vocación, pero tampoco por profesión, que creo que de alguna manera tiene tal cantidad de imperfecciones que a uno le obligan a tener que rizar el rizo para decir algo que no sean barbaridades, y quizá ahí pueda estar la única ventaja en estos relatos africanos que a veces nos van a permitir hablar tan bien, no solamente de la conducta del león y de la conducta de los monos terrestres y de la conducta de las hienas y de la conducta del hipopótamo, aquel el pobre que se moría aprisionado por la trampa de la sequía, sino de la conducta de los seres humanos, incluso de los más importantes de los seres humanos, que son los sabios, no los políticos, ojo, los sabios, los que investigan, los que descubren, los que nos curarán el cáncer, los que nos permiten ahora que seamos muchos en lugar de muy pocos, porque descubrieron las vacunas y la penicilina, y también de toda esa infinita marea de seres humanos que trabajan, los trabajadores incógnitos sobre el surco, en el mar, en la incomodísima boca del alto horno, o aquí, en el micrófono de la radio, los que de alguna manera vamos haciendo ese inmenso montón, esa infinita parva hecha con los granos de trigo, desde los más antiguos abajo, junto a la tierra todavía húmeda y germinal, ya metiendo las raicillas, quién sabe si para morir, que van a ser efímeras, o los más rutilantes que se encuentran aún recibiendo el beso del sol en la cúpula de la enorme pirámide, que tiene ya más de 4 millones de años de aporte de granos, de minúsculos granos en el comportamiento de la conducta. Para nosotros, los que soportan el peso de la pirámide, los que van a impedir que la pirámide de trigo, la parva de aquel trigo de las grandes cosechas del Egipto, que quizá ahí se inspiraron los constructores de las pirámides para darlas esa forma piramidal, en la forma que tiene una parva de trigo, los más básicos, los que están hundiendo ya en la tierra germinal las raíces. Los del hombre del que estábamos hablando, de hace 4, 3, 2, 1 millón de años. Los más rutilantes, que duda cabe, los que acaba de poner la generación actual, la conquista de las estrellas. Quizá dentro de poco el vencer el rechazo, las conquistas dentro del campo de la biología molecular, de la inmunología, cuando a usted le puedan poner el corazón de otro, o lo que será mucho más importante, las glándulas de otro. Y al ponerle las glándulas de otro, un hombre que ha atesorado toda la experiencia de una vida, un hombre que se encuentra, por ejemplo, en sus 60 años, en las condiciones más asombrosas de conocimientos, podrá tener un vigor y una conducta en todos los hombres, en todos los órdenes de un muchacho de 20 años. Con que imaginen, amigos míos, si esta parva tiene granos de trigo, tiene estratos y tiene matices. Por ahí va a ir un poco nuestro camino. Y antes de terminar y de salir de la tienda de campaña, porque ya el leopardo se ha marchado, ya se escucha el canto de los pájaros, ya se escucha también el paso y el ruido que hacen las tacitas de té del morning tea africano sobre la bandeja del Masái que las trae desde el lejano Lodge para despertarnos con ese olor maravilloso en la mañana africana. Podré decirles que al menos yo he olvidado el miedo de la noche de mi tienda de campaña. Pocos días después de abandonar el albergue de Kikorok en Mara Masái, pudimos leer en los periódicos que los Rangers Masái habían dado muerte a un viejo león, presunto devorador de hombres. Era Hatari. Tenía una pata tremendamente herida por una espina de acacia melífera que se le había infectado. Ciertamente no había tenido más remedio que alimentarse con los restos de las matanzas de las hienas o con los viejos masáis abandonados, moribundos en el bush africano. Ciertamente pude darme cuenta leyendo en Nairobi en el periódico la historia de Hatari, que de verdad había tenido a muy pocos metros de mi yugular a un viejo matador, que para mi suerte quizá aquella noche no tuviera hambre, o que quizá, como casi todos los leones matadores, fuera racista. Había decidido alimentarse de masáis y solamente mataba viejos masáis, como los leones del Savo, del famoso ferrocarril
no mataban más que obreros indios y no tocaron a un solo blanco, ni tocaron a un solo negro africano. La vida tiene extrañísimos matices en la conducta animal. La conducta animal, queridos amigos de la radio, va a seguir siendo el tema de nuestros relatos africanos. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.